El objetivo de esta clase es que ustedes puedan comprender los conceptos políticos de derecha e izquierda en cuanto a su origen. Vamos como siempre con la retroalimentación de contenidos. El crítico contexto europeo del siglo XVIII impuso el surgimiento de nuevas ideas que cuestionaban el orden vigente. A estas nuevas corrientes filosóficas se les conoce como nuevas ideas, ilustración o iluminismo, porque los intelectuales sostenían que el conocimiento debía iluminarse a la luz de la razón y que era necesario educar al pueblo para sacarlo de la ignorancia, de la pobreza y la opresión. Este proceso ocurrió durante la Revolución Francesa de 1789. ¿Quiénes eran estos pensadores y qué sostenían estas ideas? Uno de ellos era Voltaire, quien defendía los derechos del hombre y la libertad de pensamiento. Otro gran pensador fue Montesquieu, quien propuso la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar los abusos del absolutismo. Y se destacó también Rousseau, cuyas ideas políticas fueron la base del pensamiento democrático moderno y afirmaban que, por voluntad general, cada sociedad establecía un contrato social con el Estado, el cual debía garantizar el respeto de los derechos del hombre. Esto atacaba directamente las bases del poder real. ¿Y qué influencia tuvieron estas ideas en la Revolución Francesa? Los intelectuales e ilustrados sabían que estaban protagonizando una revolución de tipo ideológica, y algunos decidieron redactar una obra que reuniera y difundiera todo el conocimiento de la época. Diderot y D'Alembert dirigieron la reconocida obra conocida como la Enciclopedia, publicada en Francia entre el año 1751 y 1772. Finalmente, en el plano económico, Quesnay propuso la fisiocracia, que sostenía que la agricultura era la única actividad generadora de riqueza y que la economía estaba regulada por la naturaleza. Su frase dejar hacer, dejar pasar se convirtió en el lema económico del siglo XVIII. La Revolución Francesa fue un movimiento social y político que estalló en París el 14 de julio de 1789, contra el absolutismo real y también contra los privilegios de las clases más altas de la sociedad de aquel entonces. Este acontecimiento cambió la forma de gobierno de una organización social. Este movimiento se gestó por el deseo social de un mejor orden político y de una más justa organización social en sí. Considerando que de esta misma definición ya podemos responder a las primeras cuestiones dichas anteriormente sobre qué ocurrió en París el 14 de julio de 1789 contra el vigente gobierno absolutista de Francia, que en aquel momento estaba en manos del rey Luis XVI. Ahora veamos algunos conceptos para comprender de mejor forma la clase. Cuando hablamos de revolución, debemos entender que es un cambio violento, radical en las instituciones políticas o gobiernos de una nación, en este caso contextualizado. Cuando hablamos de monarquía, es una forma de gobierno en el que el poder de mando es ejercida por una persona que la recibe con carácter vitalicio y es hereditaria. Bien, la monarquía puede ser absoluta. Y así entramos al tercer concepto. Cuando hablamos de esta monarquía absoluta, nos estamos refiriendo a que cuando el poder del gobernante, el llamado el rey, es ilimitado, es decir, ostenta todo el poder del Estado sin limitación, tiene poder absoluto sobre todas las actividades del país, como las guerras, las relaciones internacionales, la justicia, dicta leyes y hasta tiene decisiones de vida o muerte sobre sus súbditos. ¿Cuál es el origen de los términos de derecha e izquierda política? ¿Por qué usamos en la política los términos de derecha e izquierda para identificar ideologías o conceptos de un eje unidimensional? Hay que tener en cuenta que no todo en los países ambos términos tienen el mismo significado. Generalmente en Europa se asocia la derecha con un conservadurismo y la izquierda con un socialismo y el comunismo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos se suele calificar, por ejemplo, la izquierda como el Partido Demócrata. Por lo tanto, depende de cada nación. Todo esto tiene su origen en la Revolución Francesa y más concretamente la convocatoria de los Estados Generales por el rey Luis XVI un 5 de mayo de 1789. Los Estados Generales era una asamblea creada por Felipe IV en el año 1302, quien reunía representantes de cada estamento de este antiguo régimen. Hablamos, por ejemplo, del clero, que era el primer estado, la nobleza, el segundo estado,
y los ciudadanos comunes o el tercer estado, los campesinos, la baja burguesía, los comerciantes, era el tercer estado. En los 487 años que pasaron entre su primera convocatoria y la última en el año 1789, tan solo se habían reunido 21 veces, siempre con motivo de alguna crisis financiera o política. Cada uno de estos tres estados contaba aproximadamente con el número o el mismo número de representantes, pero el voto era estamental, lo que en la práctica significaba que la nobleza y el clero, tradicionalmente aliados y siempre imponían su parecer, pero el 27 de diciembre del año 1788, el Consejo del Estado francés había tomado la inaudita decisión de doblar el número de diputados del tercer estado. Conscientes de su mayoría, los miembros del tercer estado, formado por la burguesía y el pueblo llano, pidieron en la reunión de mayo de 1789 que el voto fuera por cabeza. Contaban con 578 diputados frente a los 291 del primer estado, del clero, y los 270 de la nobleza, el segundo estado. Es decir, tenían la mayoría absoluta. Sin embargo, la petición fue denegada por el rey. En aquella reunión, y desde el punto de vista del presidente de la asamblea, quien dirige esto, los nobles se sentaron a la derecha y los burgueses a la izquierda. Los primeros defendían los intereses de la aristocracia y la monarquía, mientras que los segundos apoyaban el republicanismo y las libertades civiles. No obstante, dado que el tercer estado estaba compuesto principalmente por burgueses y comerciantes, estos defendían también el libre comercio y políticas capitalistas, algo asociado hoy con la derecha. En cuanto al caso de la división conceptual, prosperó y cuando el 28 de agosto de ese mismo año los representantes del tercer estado y del bajo clero presentes en los estados generales se constituyeron en Asamblea Nacional, dando inicio a esta Revolución Francesa, prometiendo no separarse hasta haber redactado una constitución. Se distribuyeron de forma igual de derecha e izquierda de la presidencia. Ocurrió entonces con ocasión de la votación de un artículo de la nueva Constitución en el que se establecía la capacidad de veto del rey a cualquier ley aprobada por la futura Asamblea Legislativa. Los que estaban a favor se situaron a la derecha del presidente, mientras los que estaban en contra lo hicieron a la izquierda. Cuando la Asamblea Legislativa se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1791, a la derecha se sentaron los giroldinos, representantes de la gran burguesía republicana, mientras que a la izquierda lo hicieron los jacobinos, que eran representantes de la pequeña burguesía y del pueblo llano. Según algunos historiadores, fue completamente accidental que los monárquicos se sentasen a la derecha y los revolucionarios a la izquierda. Si se hubiesen sentado al revés, hoy la derecha sería la izquierda y viceversa. Por tanto, en términos de izquierda y derecha son completamente arbitrarios. Lo que no fue arbitrario era que las personas sentadas en cada lado eligieran hacerlo con ciertas personas y en contra de otras. Un miembro de los Estados Generales de 1789 escribió: "Inténtese sentarme en diferentes sitios cada vez, pero me vi obligado a dejar de hacerlo en la izquierda si no quería votar solo o recibir abucheos desde la galería". Con el tiempo, la definición de la izquierda y de la derecha política sufrieron cambios y transformaciones debido sobre todo a los nuevos movimientos políticos surgidos especialmente y específicamente a partir del siglo XIX. En ocasiones es difícil establecer una definición exacta de ambas, ya que lo que en un momento histórico es encasillado en términos puede ser lo contrario en otros. Así, el desarrollo de las economías capitalistas, la burguesía que se representaba a la izquierda original, acabó representando a la aristocracia y ocupando la derecha, mientras que la clase obrera, cada vez más numerosa y organizada a través de políticas sindicalistas, socialistas y comunistas, llenó el hueco de la izquierda. Entonces, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda política? Aunque los conceptos de izquierda y derecha política no sean, según muchos autores, los idóneos para definir el espectro político, el hecho es que son aún frecuentemente utilizados para posicionar los planteamientos y posturas políticas en la actualidad.
En este contexto se han definido ambos conceptos superficialmente, simplificando los grandes problemas y contradicciones que tienen hoy día esta conceptualización, pero durante la Revolución Francesa dos partidos se disputaron el poder en la Asamblea. Por un lado, los giroldinos, un partido moderado que defendía un derecho al sufragio no universal, que excluía a las clases no propietarias que defendían la alianza con la nobleza para establecer en Francia una monarquía parlamentaria. Por contra, los jacobinos defendían un sufragio universal que se extendía a todos los miembros de la población y la instauración de una república. Estos últimos tenían el apoyo de las clases más populares, mientras que los giroldinos eran apoyados por los burgueses, propietarios y algunas capas de la nobleza. En las reuniones de asamblea, los giroldinos se sentaban a la derecha y los jacobinos lo hacían a la izquierda. De aquí la división que aún hoy perdura en ideologías de izquierda y de derecha. Tanto dentro de las posiciones derechistas e izquierdistas hay un grado de pluralidad de pensamientos que en muchas ocasiones están enfrentados entre sí. Un rasgo que distancia mucho las posiciones dentro de ambos conceptos teóricos es el lugar que juega la autoridad en lo público. En otras palabras, tanto a la izquierda como a la derecha encontramos autoposiciones autoritarias, antiautoritarias y planteamientos intermedios. Sin ser exhaustivo, se determina así y se refleja en cada una de esas posiciones dentro de estas ideologías de extrema izquierda y también de extrema derecha. Bien, eso ha sido todo la clase. Espero que estés muy bien y nos volvemos a encontrar en un próximo video. Chao.